Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad sigue En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas. Hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar inminentemente en España y a desencadenar el detenimiento. Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos a mi programa de mi canal Sector 9 de Televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia una cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. En este temario hablaremos de qué son los servicios secretos de Pakistán. La Dirección de Inteligencia Inter-Service, también llamada Inter-Service Intelligence o ISI, es la principal agencia de inteligencia de Pakistán. Se encarga de recopilar, procesar y analizar cualquier información de todo el mundo que se considere relevante para la seguridad nacional de Pakistán. Como uno de los principales miembros de la comunidad de inteligencia pakistaní, el ISI depende de su director general y se centra principalmente en proporcionar inteligencia al gobierno pakistaní. El ISI está formado principalmente por oficiales militares en activo procedentes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Pakistán, es decir, el Ejército de Tierra, la Armada y las Fuerzas Aéreas de Pakistán. De ahí el nombre de Interservicios. Sin embargo, la agencia también recluta muchos civiles. Desde 1971 está dirigido formalmente por un general de estrellas en activo del Ejército de Pakistán, que es nombrado por el primer ministro de Pakistán por recomendación del jefe del Estado Mayor del Ejército, que recomienda 3 oficiales para el puesto. A partir de 2021, el ISI está dirigido actualmente por el teniente general Nadem Anjum. El director general del ISI depende directamente del primer ministro y del jefe del Estado Mayor del Ejército. La agencia obtuvo reconocimiento y fama mundial en la década de 1980, cuando apoyó a los mujahidíes afganos contra la Unión Soviética durante la guerra soviético-afgana, en la antigua República Democrática de Afganistán. En el transcurso del conflicto, el ISI trabajó en estrecha coordinación con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, para dirigir la Operación Ciclón, un programa para entrenar y financiar a los mujahidíes en Afganistán con el apoyo de China, Israel, Arabia Saudí y otras naciones musulmanas. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, los ISI proporcionaron apoyo estratégico e inteligencia a los talibanes afganos contra la Alianza del Norte durante la Guerra Civil Afgana en la década de 1990. La Oficina Federal de Investigación, FBI, norteamericana, en su primer reconocimiento abierto en 2011 ante un tribunal estadounidense, dijo que la inteligencia Interservicios, ISI, patrocina el terrorismo de Cachemira y supervisa a los grupos terroristas separatistas. Pero hablemos un poco sobre la historia del espionaje pakistaní.
Tras la independencia, en 1947, fueron creadas en Pakistán dos nuevas agencias de inteligencia llamadas Oficina de Inteligencia, IB, y la Inteligencia Militar, MI. Sin embargo, el pobre desempeño del MI en compartir información entre el ejército, la marina y la fuerza aérea durante la guerra indo-pakistaní de 1947 llevó a la creación de la División de Inteligencia Interservice, como decimos, ISI, en 1948. La ISI estaba estructurada para ser dirigida por oficiales de los tres principales servicios militares, como hemos dicho, y para especializarse en la recolección, análisis y evaluación de la inteligencia externa, bien militar o no militar. La ISI fue creación del oficial del ejército británico nacido en Australia, el general Capcom, por entonces segundo jefe del Estado Mayor en el ejército pakistaní. En un inicio, la ISI no tuvo ningún rol en la recolección de inteligencia interna, con la excepción de la frontera del noroeste de Cachemira, Azad. Esto cambió a finales de la década de 1950, cuando Ayub Khan fue nombrado presidente de Pakistán. Ayub Khan expandió el rol de la ISI, Servicio Secreto Pakistaní, en salvaguarda de los intereses de Pakistán, monitoreando a los políticos de oposición y manteniendo el control militar en Pakistán. La ISI fue reorganizada en 1966 después de varios fallos de inteligencia en la guerra indo-pakistaní en 1965 y en 1969 fue expandida. El mismo Ayub Khan confió a la ISI la responsabilidad de la recolección de inteligencia política interna en la región del este de Pakistán. Más tarde, durante la revuelta nacionalista en Baluchistán, a mediados de la década de 1970, la ISI tuvo la tarea de desempeñar una operación similar de recolección de información. El régimen de Zulfikar Ali, quien fue muy crítico de su rol durante las elecciones generales de 1970, la cual provocó los eventos que llevaron a la guerra de liberación de Bangladesh y el surgimiento de Bangladesh como Estado independiente. La ISI, este servicio secreto pakistaní, recuperó su gloria pasada después de que el general Zia-ul-Haq llegara al poder en julio de 1977. Bajo su régimen, la ISI fue expandida, haciéndola responsable de la recolección de información sobre el Partido Comunista con base en Sindh y de monitorear la organización chiita tras la revolución iraní en 1979, así como vigilar a varios partidos políticos tales como el Partido del Pueblo Pakistaní, PPP. La guerra de Afganistán de la década de 1980 vio la mejora de las capacidades de acciones encubiertas de la ISI gracias al apoyo de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana CIA. Una sección especial afgana fue creada bajo el mando del coronel Mohammed Jafat para supervisar la coordinación de la guerra. Varios oficiales de la División de Acción Encubierta de la ISI recibieron entrenamiento en los Estados Unidos y muchos expertos de acciones encubiertas de la CIA fueron destacados en la ISI para guiarlos en sus operaciones contra las tropas soviéticas, utilizando a los mujahidines afganos a través de la ISI. Es aquello que se dice que a lo largo de la historia la CIA ha estado metida en casi todos los conflictos mundiales después de la Segunda Guerra Mundial. Para seguir, podemos decir que en 1988 el presidente pakistaní Zia-ul-Haq inició la operación Tupac, que fue el nombre dado a un plan de acción de 3 partes para la liberación de la región de Cachemira, iniciada después del fracaso de la operación Gibraltar. El nombre de la operación provenía de Tupac Amaru II, el líder de una revolución en Perú contra el dominio español a finales del siglo XVIII. Para mayo de 1996, al menos 6 organizaciones militantes importantes y varias pequeñas operaban en Cachemira. Sus fuerzas se estimaban entre 5.000 y 10.000 hombres armados que eran mayormente punjabes y pastunes. Estaban fuertemente divididos entre aquellos que apoyaban la independencia y aquellos que apoyaban la anexión a Pakistán. Durante el periodo de 1998 y 1999, el director general de la ISI fue puesto al margen debido a sus relaciones con el primer ministro Nawaz Sharif. El general Muhammad Aziz Khan estaba en control operacional y respondía directamente sobre el general Pervez Musharraf. Los objetivos de la ISI son 4. El primero sería salvaguardar los intereses pakistaníes y la seguridad nacional al interior y al exterior del país. El segundo sería monitorear los sucesos políticos y militares en países vecinos que tengan relación directa con la seguridad nacional de Pakistán y recolectar inteligencia extranjera y doméstica para la formación de políticas exteriores en tales casos.
Un tercer punto sería la coordinación de funciones de inteligencia de las 3 ramas militares. Y el cuarto, mantener vigilancia sobre sus cuadros, los extranjeros, los medios de comunicación, segmentos activos políticamente de la sociedad pakistaní, diplomáticos de otros países acreditados en Pakistán y diplomáticos pakistaníes en servicio fuera del país. Pero también tenemos una serie de referencias, ¿no? Por ejemplo, el Servicio de Inteligencia de Pakistán es el verdadero ganador detrás del retorno talibán. Los agentes secretos pakistaníes fueron siempre el principal soporte de los talibanes y ahora se encuentran en una posición inmejorable para ser el poder en la sombra del gobierno de Kabul. En el barrio de Islamabad, la capital pakistaní, se levantó un complejo de edificios entre jardines de césped manipulado y fuentes de agua. La arquitectura es racionalista, islamista, sin ninguna grandeza. Pero atravesando los muros de este bucólico paisaje se encuentra el verdadero poder en las sombras detrás de los talibanes que acaban de derrotar el poder en el vecino Afganistán. Son las oficinas de ISI, Inter-Service Intelligence, el servicio de inteligencia de Pakistán, que es considerado el más eficiente y sofisticado de Asia Central. Desde ese cómputo siempre se dirigió y manipuló a los talibanes afganos de acuerdo a los intereses geopolíticos de Pakistán. Ocurrió a mediados de los 90, cuando ayudaron a organizar a los estudiantes de las madrazas, las escuelas coránicas, en la frontera entre ambos países para armar una eficiente milicia que terminó tomando el control en Kabul entre 1996 y 2001. Lo hizo durante los años de resistencia contra la invasión estadounidense y lo vuelve a hacer ahora con la ofensiva relámpago que llevó a los extremistas islámicos nuevamente al poder. Si hay que buscar un verdadero ganador de la guerra afgana, ese es el ISI y el gobierno pakistaní en su conjunto, por supuesto. Una prueba del apoyo que tienen los talibanes del otro lado de la cordillera, del Hindu Kush, se pudo ver unas horas después de que los talibanes tomaran Kabul. Su bandera blanca, con un verso del Corán impreso en negro, ondeaba en lo alto de la mezquita central de Islamabad. Fue un gesto de desprecio a los estadounidenses derrotados, pero también fue una señal clara de quiénes son los verdaderos vencedores de la guerra afgana de 20 años. Pakistán es considerado un aliado de Estados Unidos en la guerra antiterrorista. Sus militares se beneficiaron de decenas de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense durante las 2 últimas décadas, incluso cuando todos sabían que gran parte del dinero desaparecía en las placas de la corrupción. Y esto sucedía mientras el Servicio de Inteligencia pakistaní, íntimamente ligado al ejército, alimentaba y protegía a los talibanes. En los últimos 3 meses fue evidente cómo estos militares dejaban de cruzar la frontera a nuevos combatientes procedentes de santuarios en el interior de Pakistán. Los líderes tribales de la etnia de los pastunes agradecieron directamente al ISI por haberles dado protección a sus milicias que lucharon junto a los talibanes. Los pakistaníes y particularmente el ISI están convencidos de que fueron los que dieron el impulso para el triunfo en Afganistán. Pero eso puede ser un arma de doble filo. Esos mismos talibanes que ahora están del otro lado de la frontera, en cualquier momento podrían querer cruzar y luchar en tierra pakistaní. O lo que es peor, si los talibanes afganos se convierten en líderes de un estado paria, lo que es probable es que Pakistán se encontrará atado a ellos. Por análisis que realizó en la cadena de televisión MSNBC, Robert Jenner, un ex jefe de la oficina de la CIA en Pakistán. Al mismo tiempo, si bien Estados Unidos continuara apoyando a Pakistán para mantener la estabilidad de su arsenal nuclear y detener la carrera armamentística de la región, con su salida de Afganistán ya no tiene los mismos incentivos para seguir colaborando con los militares de Islamabad. También es cierto que sus rivales globales más importantes, China y Rusia, ya están alineados con los pakistaníes y los talibanes y ello llevará una buena parte de la atención de la política internacional de Washington. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal en YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Parrás, experto en servicios de inteligencia y geopolítica.